Damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva entrega del audiolibro Botas de Hierro. Muchas gracias por estar aquí. Hoy les estaré presentando capítulo 2, parte 2. Franklin y el Valle de los Ecos Eternos. El sol ya estaba alto cuando Franklin decidió partir. El campamento que antes rebosaba de voces y risas se había reducido a un claro vacío, salpicado por las huellas que se alejaban en todas direcciones. El anciano le había dicho que esperara, pero la espera se había convertido en un peso insoportable. Algo en el aire lo empujaba a moverse. El anciano había partido antes del amanecer, sin dejar más que un rastro de pasos que se desvanecían hacia el noreste. No había nota ni señal de explicación. Franklin despertó para encontrar su lugar vacío. No sintió traición, sino una certeza. Quería que él se moviera por cuenta propia. Apretando la correa de su morral, comenzó a caminar hacia donde el sol pintaba el cielo de tonos blancos y dorados. No sabía el nombre del lugar que buscaba, pero sí que debía cruzar un paso montañoso que se abría como una herida entre dos colinas cubiertas de hierba alta. Más allá, le habían dicho los viejos del camino, se extendía un valle extraño donde la voz no moría, sino que vivía para siempre. Lo llamaban el Valle de los Ecos Eternos. La entrada al valle. La travesía hasta la entrada le tomó horas. A medida que ascendía por el sendero estrecho, el aire se hacía más fresco y denso. Un silencio espeso lo rodeaba, incluso el canto de los pájaros parecía haber desaparecido. Solo el crujido de sus botas contra las piedras rompía la quietud. Al alcanzar la cima del paso, se detuvo. Ante él se desplegaba una depresión amplia, cubierta de hierba gris plateada, que se movía como un mar agitado por un viento invisible. Al fondo, montañas negras se alzaban como murallas, y en el centro del valle brillaba algo, un lago circular perfectamente inmóvil, como un espejo de obsidiana. No había caminos visibles, pero Franklin sintió un tirón interno, como si algo dentro de él supiera por dónde avanzar. Bajó por la pendiente y notó que el silencio se volvía aún más intenso. Cada paso sonaba hueco, como si la tierra debajo fuera un tambor gigantesco. La hierba no hacía ruido al rozarla y el aire no tenía olor. Entonces, al llegar a la llanura cometió el primer error. Dijo en voz baja, casi sin pensarlo: ¿hay alguien aquí? La respuesta llegó de inmediato, pero no como un simple eco. ¿Alguien aquí? ¿Aquí? ¿Aquí?, repitió su voz multiplicándose y deformándose. Sí, hay, más de lo que crees. Franklin se detuvo en seco. Aquello no era un eco normal. No solo repetía lo que él decía, sino que añadía palabras que él no había pronunciado. ¿Qué eres?, preguntó, esta vez más firme. La voz volvió, descompuesta, fragmentada, como si hablara desde siglos distintos. ¿Qué eres? Fuimos los que vieron antes que tú. Franklin tragó saliva. No sabía si debía seguir hablando o guardar silencio, pero algo en el valle parecía exigir sus palabras. Las advertencias antiguas. Continuó caminando, y cada vez que decía algo, el eco devolvía fragmentos de frases antiguas. Probó con una palabra simple: camino. El eco respondió: camino, es largo, más de lo que imaginas. Intentó de nuevo: peligro, ya viene, desde atrás. Franklin se giró de inmediato, pero no vio nada, solo la hierba gris agitándose sin viento. Siguió avanzando, y con cada paso la sensación de ser observado se intensificaba. A veces creía escuchar pasos tras él, pero al girarse no había nadie. Sin embargo, los ecos parecían saber más que él. No me asusto fácilmente, dijo con un intento de seguridad. No me asusto, pero deberías. El frío que le recorrió la espalda no venía del clima. El lago de obsidiana. Finalmente llegó a la orilla del lago. El agua era tan oscura que parecía absorber la luz. Franklin se agachó y tocó la superficie. Estaba fría, casi helada. Sin embargo, no hizo olas, ni siquiera el contacto de su mano perturbó el espejo perfecto. ¿Qué hay aquí dentro?, preguntó, mirando su reflejo. El eco respondió:
que hay, los que cayeron, aún miran. El reflejo en el agua cambió. Ya no era él, sino un hombre con armadura oxidada, el rostro cubierto por una sombra. La figura movió los labios, pero su voz no vino del agua, sino del eco que lo rodeaba. No bebas, no cruces, no llames por su nombre. Franklin retrocedió, tropezando. El reflejo volvió a ser el suyo. ¿Quién eres?, preguntó con un tono más exigente. ¿Quién eres? Eres. Soy el que caminó antes que tú, y no regresó. Sombras en la hierba. A medida que se alejaba del lago, la hierba comenzó a moverse con más fuerza. Entre las ondas plateadas, figuras bajas y alargadas parecían arrastrarse, siempre fuera de su visión directa. Franklin aceleró el paso. No corro, dijo en voz alta, tal vez para darse valor. No corro. Deberías, antes de que alcancen. Entonces lo sintió, un roce frío en su tobillo. Giró y vio algo desaparecer entre la hierba, dejando una estela oscura. No volvió a mirar atrás, ahora sí corrió, siguiendo un instinto urgente. El puente de piedra rota. En el extremo del valle, un puente de piedra, antiguo y agrietado, se extendía sobre un cauce seco. Más allá, un sendero subía por una colina. Franklin alcanzó el puente y se detuvo a mitad. Los ecos eran más fuertes allí, como si todos los que alguna vez habían cruzado estuvieran susurrando a la vez. No mires abajo, dijo una voz que no era la suya. Por supuesto, miró. En el cauce seco no había agua, sino cientos de máscaras blancas, iguales a las de las figuras que habían observado la separación del grupo. Todas estaban orientadas hacia arriba, vacías, pero la sensación de que lo miraban era sofocante. Cruza, repitieron los ecos, como una orden unánime. Franklin cruzó sin detenerse, el guardián del eco final. Al llegar al otro lado, el viento comenzó a soplar por primera vez en el valle. Era un viento extraño, pues no empujaba el cuerpo, sino las palabras. Cualquier cosa que decía se arrancaba de su boca y salía disparada hacia atrás, perdiéndose en la llanura. Allí, esperándolo, había una figura alta, cubierta con una capa hecha de fragmentos de espejos. No se le veía el rostro, solo el reflejo distorsionado de Franklin multiplicado 1000 veces. ¿Por qué has cruzado?, preguntó la figura, pero no movió los labios. La voz vino de todos los ecos que había escuchado antes, hablando al unísono. Porque creo que debo seguir, respondió Franklin. La figura inclinó la cabeza, como estudiándolo. Entonces lleva esto, dijo, extendiéndole un pequeño objeto, una piedra negra, lisa, que parecía absorber el sonido. ¿Qué es? Es silencio. Guárdalo. Lo necesitarás cuando el eco se vuelva grito. Franklin tomó la piedra. Sintió que al hacerlo, todas las voces del valle se apagaban a su alrededor. Por primera vez en horas, había un silencio puro. Ahora vete, ordenó la figura. Pero recuerda, cada palabra tiene un precio. El último eco. Franklin comenzó a subir la colina que salía del valle. Al llegar a la cima se giró para ver el paisaje por última vez. El lago, el puente y la hierba gris parecían más lejanos de lo que deberían. Entonces un solo eco, diferente a todos los demás, llegó desde el fondo del valle. Era su propia voz, pero más vieja, cansada, rota. No vuelvas. Franklin no contestó. Ajustó el morral sintiendo la piedra negra dentro y siguió adelante sin mirar atrás. Gracias por su atención, amigos lectores y amantes de los audiolibros. Estén atentos para la siguiente parte de la aventura. Y no olviden suscribirse, dar like y comentar si el contenido les es de su agrado. Hasta la próxima.